agradecerles de verdad muchísimo la oportunidad de que estén aquí. Déjenme, si me lo permiten, la tecnología luego no lo permite, presentar primero a las mujeres. Queremos equidad, pero luego no para todo, ¿no? Sobre todo para dar este espacio, porque además están participando desde muy lejos. Ana Claudia Santano, muchísimas gracias, muy bienvenida. A Marta Gaba, a Pedro Zamudio, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Y yo, sin más, voy a ceder el uso de la palabra, pero nada más a Igor Vivero, que nos va a hacer el favor de conducir este espacio. Gracias a todos. Pero voy a empezar con una provocación. Quiero platicarles que aquí en México, con el Congreso, lamentablemente no está sesionando por esta pandemia, no porque no queramos muchos legisladores. Yo soy legisladora de oposición en el Congreso mexicano. Hemos pedido que con las medidas de higiene necesarias, como lo están haciendo muchos mexicanos que tienen que salir por su sustento diario, bueno, nosotros tenemos que salir a hacer valer esta representación que tenemos. Sobre todo cuando el presidente de México ha enviado una iniciativa al Congreso donde quiere invadir facultades del poder legislativo. Es decir, él quiere definir hacia dónde va el presupuesto y hacerlo sin la participación del Congreso. Nos parece de la mayor gravedad que estas situaciones ocurran porque atentan directamente contra el sistema de contrapesos que tenemos en el sistema político mexicano y bueno, pues será muy interesante escuchar sus participaciones. Ojalá que podamos decirle a quienes nos escuchan la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana la democracia. Igor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, diputada, gracias al colectivo 50+1 del Estado de México. Vamos a iniciar este foro de la democracia en tiempos de la contingencia en América Latina. Iniciaríamos con la doctora Ana Claudia Santano. Voy a permitirme leer algunos breves datos curriculares de su trayectoria. Tenemos un lapso, como está señalado en el programa, de 10 a 12 minutos y posteriormente seguirá Marta Gaba y la tercera participación será de Pedro Zamudio. Ana Claudia Santano es doctora por el programa Estado de Derecho y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca. Es especialista en Derecho Constitucional por la Academia Brasileña en Derecho Constitucional. También cuenta con una especialidad en Derecho Aplicado por la Escuela de Magistrados de Paraná, así como estudios de Comunicación Política por el Instituto de Iberoamérica, también de la Universidad de Salamanca. Es coordinadora regional para Brasil de la Organización Internacional Transparencia Electoral. Es también profesora de investigación en el Centro Universitario Autónomo de Brasil y ha realizado estancias de investigación postdoctoral en la Universidad Pontificia Católica de Paraná y en la Universidad de Bolonia en Italia. Adelante, Ana Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Igor. En primer lugar, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, dándonos un rato de atención en esta situación que es muy complicada, es muy difícil. Y aprovecho para agradecer la invitación que me hizo muy cariñosamente Pedro Zamudio, que es un gran amigo y siempre ha sido muy colaborador de la causa de las mujeres, y así que te felicito por ser uno con nosotros y uno junto a nosotros. Y además me da muchísimo gusto estar aquí con Marta, con Ana, que todavía no la conocía. Un gusto estar aquí con todos vosotros y además la gente que está en Facebook o por Zoom. Muchas gracias por la atención. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la democracia en América Latina y os voy a dar un poco la visión de Brasil, que como sabéis, no somos exactamente un símbolo de orgullo en este momento para América Latina, sino todo al revés. Y debo confesar de que yo ya había impartido una ponencia más o menos como esta en el día 14 de mayo, y tuve que actualizar los datos y la verdad es que me dio un súper malestar porque en realidad me di cuenta de que los datos simplemente se multiplican. No es algo que viene despacio, que viene lento, sino más bien es un virus que está así invadiendo nuestros días de manera
con mucho dolor, por así decir. Entonces, sí, bueno, estoy hablando de un virus que ya ha hecho más de 5 millones de contaminados, 5.540.000 infectados. Y además ya tenemos un número de muertos muchísimo más superior de lo que habíamos previsto o imaginado en el inicio de la pandemia. Solo en América Latina, con datos de hoy, tenemos más de 740.000 casos confirmados. Eso sin hablar de la falta de información que muchos gobiernos lamentablemente no nos están dando. Y bueno, el primer lugar es de Brasil. Tenemos actualmente 378.000 casos confirmados y con 23.622 muertos. O sea, es algo sin precedentes en mi país y yo en realidad nunca había imaginado vivir este momento. En segundo lugar está Perú con 119.000 casos, un poco más. En tercer lugar, Chile con 69.000 casos y por ahí va. Tenemos otros casos preocupantes en la América Latina. Tenemos el caso de Colombia, de Ecuador, de México, Panamá, República Dominicana, Bolivia, El Salvador y por ahí va. Y tenemos además algunos casos exitosos de control, como es el caso de Costa Rica, que tuvo un pico en marzo, pero ya están bajando los casos, así que eso sí, está bastante bien. Uruguay parece que ha controlado bastante bien la situación. Tenemos el caso polémico de Argentina, de que para nosotros que estamos aquí a un lado es un ejemplo, pero sé que hay bastante polémica con las medidas que el gobierno argentino ha decidido tomar para el control y por ahí va. Bueno, igual el virus está encontrando un continente bastante conturbado. O sea, no estábamos muy pacificados antes del virus y ahora parece que todos los conflictos políticos y sociales están saliendo justamente porque la situación ya no venía muy buena. Entonces teníamos agitación social en Bolivia, incluso por la crisis política que todavía no se ha solucionado. Tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Colombia, y aquí obviamente que Brasil se sumó a este grupo muy conflictivo políticamente hablando, porque parece que estamos viviendo una crisis mucho más política que de salud. Tuvimos, digamos así, yo no sé cómo entramos en esto, pero nuestro principal problema quizás no sea el virus, sino más bien el mantenimiento de un sistema democrático, porque estamos sí al borde de algo mucho más serio. Bueno, tenemos elecciones previstas en algunos países de América Latina, en algunas de ellas ya fueron pospuestas, son más o menos 14 elecciones que ya fueron puestas en otra fecha, algunas locales, como es el caso de Uruguay, o un referéndum en Chile, muy importante de hecho. Tenemos las presidenciales de República Dominicana, igual las generales de Bolivia y las suplementarias de Brasil que ya fueron puestas en otra fecha, pero igual aquí en Brasil en este momento se debate muchísimo qué hacer con las elecciones previstas para octubre, porque tenemos elecciones municipales para octubre y se supone que son elecciones muy importantes porque son más de 500.000 candidatos con 33 partidos políticos y además se maneja muchísimo la logística de la autoridad electoral y todavía no sabemos lo que va a pasar hasta octubre porque todo este proceso electoral demanda mucha organización, demanda estabilidad y además nos parece sumamente importante realizarlas este año porque el 1 de enero se hace necesario que los electos, que los elegidos tomen posesión de sus cargos. O sea, no hay manera dentro del marco constitucional de que nosotros aceptemos prorrogar los mandatos, o sea, aumentar los mandatos de ahora. Y claro, pues para esto obviamente hay muchas propuestas que están, por así decir, entrando dentro de esta apertura, pero son propuestas que no deberían existir en este momento, porque además no estamos en condiciones de debatir en profundidad distintos temas que están surgiendo, como la propuesta
de la unificación de las elecciones. Es decir, hay propuestas de que las elecciones de este año deberían ser canceladas y luego realizadas junto con las generales en 2022. Lo que yo ya digo que me opongo, porque además de ser en contra de nuestro marco constitucional, nos va a prohibir en esta vez de pronunciarnos. Y es importante que la gente va a las urnas, porque además la democracia es algo muy esencial, aunque la calamidad pública esté decretada y aunque todas las dificultades de la realización de esas elecciones se impongan en este momento. Y claro, con la crisis política nosotros igual tenemos, y digo yo, dentro de la academia, dentro de la política, hay todo un debate público, por lo tanto no estoy hablando solo en mi nombre, que es necesario que se realicen estas elecciones de este año, porque estamos viviendo un momento muy particular políticamente hablando, y en el caso de que no se realicen elecciones, tememos lo que puede pasar con la democracia a un corto plazo en Brasil, porque la situación no es de verdad muy tranquila. Yo diría todo al revés. Entonces tenemos estos retos, estos desafíos, y además tenemos algunas situaciones de estados de excepción. Lo que pasa en Brasil, al contrario de América Latina, que yo sé que algunos gobiernos han tomado algunas actitudes, algunas acciones bastante polémicas, como es el toque de queda en algunos países, como es el caso de El Salvador, de Panamá, de Ecuador. Igual han tenido algunas otras medidas, como salidas por franjas horarias a partir de la edad de las personas. Igual eso se aventó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está bastante atenta a lo que está pasando en el continente, porque si por un lado la salud y el virus sí demandan algunas decisiones muy dolorosas, por otro lado es cierto de que no podemos simplemente abrir mano de nuestros derechos más fundamentales. Y aquí tenemos que pensar igual en las libertades, tenemos que pensar igual en nuestra protección, en la transparencia de la máquina pública, en la privacidad de la vida individual de cada uno, y por ahí va. Y además, obviamente, hay el problema económico que se impone en un continente de que sabidamente sufre con la desigualdad social y con una disparidad de la distribución de bienes y riqueza muy, muy intensa. Bueno, en lo que se refiere a la actuación de los parlamentos, y qué bueno que Ana está aquí con nosotros para contarnos la experiencia en México. Sí que en algunos países se decidió no sesionar, o sea, no votar ningún proyecto de ley hasta que termine esta situación. No es el caso de Brasil. Brasil, desde un primer momento, adoptó el sistema virtual de votación de proyectos de ley, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y además, a mí me parece eso bastante polémico, que los propios tribunales superiores igual han adoptado los juicios virtuales. Y esto sí me parece un poco más complicado, porque involucra muchísimo con la transparencia que tiene que tener un juicio, y principalmente la defensa de los argumentos en una sesión pública. Y lamentablemente algunos derechos de abogados y de abogadas están siendo violados en nombre, digamos, de la realización de estas sesiones virtuales, lo que me parece un poco complicado de defender. Entiendo, pero yo creo que podría haber sido hecho de manera más transparente. Obviamente que los procedimientos preelectorales sí están demandando bastante creatividad de algunos países. Aquí en las Américas todavía no hemos tenido ningún proceso electoral que han sido tomados durante la pandemia. Sin embargo, en Brasil sí se debate, por ejemplo, cómo podemos hacer en los municipios, en los más de 5.570 municipios brasileños, cómo hacer campaña virtual cuando ni siquiera internet hay. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de partes del país donde solo hay jungla, o entonces islas, o entonces personas que ni siquiera tienen contacto con internet o con
tecnologías, porque es nuestra realidad, pero no es la realidad de todos los brasileños y las brasileñas, y de hecho hay mucha gente excluida de este ambiente virtual. Entonces aquí, pues además me gusta provocarles un poco la reflexión y pensar de que para nosotros puede estar muy normalizados estos procedimientos, incluso en las democracias, y sesiones legislativas, y sesiones judiciales, e incluso la realización de elecciones. Pero hay gente que está siendo excluida de todo eso. Y a mí me parece que es sumamente importante igual pensar en ellos y en ellas, para mantener incluso sus derechos, porque estamos además abriendo mano de nuestros derechos y excluyendo mucha gente de sus derechos. Yo creo que aquí tenemos bastante para debatir. Lo más, mi tiempo ya se agotó. Muchísimas gracias por toda la atención y espero haber contribuido para el debate. Gracias. Gracias, Ana. Dejas puntos muy importantes. De hecho, la semana pasada, en alguna opinión de Manuel Alcántara, hablaba de las democracias fatigadas. Para un problema de una pandemia global, observamos respuestas particulares de los estados. Toca el turno ahora a Marta Gaba. Me permito leer unos breves datos curriculares también de su extensa trayectoria. La doctora Marta Gaba es abogada y procuradora por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública, también por la UBA. También cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es especialista en ciberactivismo, participación, resistencia pacífica y acciones no violentas. Es miembro de Mujeres Líderes de las Américas y Lideresa Iberoamericana 2018. Adelante, Marta, por favor. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí. Sobre todo porque tengo un cariño especial por México. Todo el mundo que me conoce sabe que yo comencé hace más de 20 años mi actividad capacitando internacionalmente en México. Así que fueron mis primeras armas y nunca dejé de ir desde fines de los 90. Así que bueno, mi especial cariño. Cuando me invitaron tan gentilmente a estar en este foro, di muchísimas vueltas con el tema. Porque desde que empezó el tema de la pandemia y la cuarentena y todo esto, me estuvo dando mucha vuelta en la cabeza los conceptos, me hacía mucho ruido muchas cuestiones. Yo toda mi carrera la hice trabajando con activistas, con ciberactivistas, viendo acciones de calle, viendo cómo la gente se manifiesta, cómo nuestros representantes están en el Congreso, y cómo nosotros podemos acceder a ellos. Y de repente este mundo cambió. De repente me encuentro que no puedo acudir al local de las organizaciones donde colaboro, que no puedo hacer observación de las acciones que se pueden hacer afuera, de que todo el mundo tiene miedo incluso en las redes sociales de decir lo que piensan. Porque al menos yo lo noto en mi país, si digo algo, estoy en contra de la cuarentena, estoy en contra del gobierno que puso una cuarentena. Si estoy a favor de la cuarentena, estoy en contra de la apertura de la economía. Entonces, hay un ambiente un poco raro. Entonces me puse a reflexionar y yo dije, en este momento que parece que todos nos detuvimos, que el mundo se detuvo, en realidad no nos estamos deteniendo a pensar en las cosas más esenciales. Y justamente el foro viene a esto, a cómo ver el tema de la democracia en este momento. A mí me gustó una de las palabras que estaba en el título, que es la contingencia. Yo cuando vi que decía contingencia dije, es exactamente lo que me gustaría tratar. Porque si nos ponemos a pensar un poquito, cuando estudiábamos filosofía en el colegio, contingencia, lo contingente. Contingente es lo que no es necesario. O sea, una cosa contingente puede estar o no estar. Que mis anteojos acá tengan un marco color rojo, es contingente, puede ser azul, puede ser verde, siguen siendo igual gafas o anteojos. Entonces lo contingente es una cosa que no debería estar. Y si uno se piensa en Latinoamérica, Latinoamérica tiene montones de cosas contingentes, desde siempre y que no deberían estar. La corrupción es algo que no debería estar,
el hambre, la desigualdad, las migraciones forzosas, las discriminaciones. O sea, hay montones de cosas que las venimos arrastrando desde hace tiempo. Y da la impresión de que siempre quedan ahí como, bueno, somos así, es nuestra forma de ser. Incluso algunos marcos teóricos, cuando uno estudia, dicen, bueno, los norteamericanos, porque vienen de un sistema protestante, son así, nosotros somos latinos, somos de esta manera. Y en realidad no debería ser así. Todas estas cosas que yo considero contingentes, que son como virus que atacan nuestra democracia y que tenemos desde siempre, tal vez es un buen momento para empezar a reflexionarlas. Y el otro día me ponía a pensar, cuando fue el terremoto de 2010 de Haití, yo fui voluntaria en ese momento y estuve trabajando en los campamentos. Cuando llegué me enteré que ese era el terremoto número 13 de Haití. Y las cosas seguían estando, el número 13 desde que se tenía registro histórico. Y las cosas seguían estando tan mal como desde el primer terremoto. O sea, un terremoto es algo que sucede, no se puede evitar. Pero todo el tema de ayuda internacional, habitaciones que sean sustentables, la ayuda a las personas, tratar de que no estén allí o relocalizarlos, todo eso siempre se siguió manteniendo. Y eso sí es contingente. No darle solución a las personas es contingente. Todos deberíamos tratar de tener lo mejor posible en nuestros países y en nuestras democracias. Entonces pensaba, esto de la democracia en un momento de contingencia es así, es una contingencia, no nos tiene que volver a pasar. Y no nos tiene que volver a pasar ninguna de estas cosas. Porque además, no sé si a ustedes les pasa en sus países, pero el relato actual de la pandemia en los medios suena como un relato de terror. Uno todo el tiempo está viendo imágenes divididas, al menos en Argentina está la persona que da la noticia principal sobre coronavirus, y después hay imágenes más pequeñas de procedimientos de emergencia en algún lugar, o de ambulancias que van a buscar a una persona. Entonces tenemos como una sensación continua de temor, de miedo, y no se ven otras soluciones en el camino. Y eso me hizo acordar al concepto que empezó a hablar la Organización Mundial de la Salud, el tema de infodemia. A veces tenemos un exceso de información y además mucha información falsa sobre el tema del coronavirus. Yo con el tema de los activistas trabajamos mucho, el tema de fake news y de deepfakes y de noticias falsas en general. Y el tema de la infodemia también contribuye a que se genere este clima de temor, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Realmente yo no tengo soluciones, tengo un montón de preguntas. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano deje de tener miedo? ¿Cómo hacemos para que las instituciones vuelvan a funcionar? Para que salir a peticionar algo no sea tomado como una protesta en contra de las medidas de salud pública. Pensar que la oposición no se está haciendo escuchar, en muchos países no se está haciendo escuchar, o no se hace escuchar para no quedar como opositora a las políticas de salud del momento, o tal vez porque no tienen los canales. Hay algunas personas aisladas en los partidos que sí hablan, pero falta como una especie de empuje, de innovación, de propuesta. Y el otro tema que me interesaba de las palabras era de emergencia también. Hablamos mucho de emergencia, la situación de emergencia. Y es otra de las palabras que de tanto usarlas a veces nos olvidamos otros de los significados. Emergente no es solo lo urgente, emergente es algo que surge, las cosas que vienen de abajo. Si están surgiendo es que estaban de antes, no es que aparecieron de la nada. Entonces, hay muchas cosas en emergencia en América Latina. Si ahora aparecen los problemas de las poblaciones más vulnerables, en Argentina ahora de golpe se dieron cuenta que había montones de barrios carenciados donde de golpe explota el coronavirus, cuando al principio se decía que era una enfermedad de las clases pudientes que viajaban al exterior y traen el coronavirus. Estos barrios carenciados no surgieron ahora, están desde hace muchísimos años en Argentina. Y es como que ahora surge la emergencia. Las poblaciones, los adultos mayores que no son cuidados en muchos casos, estuvieron siempre, no es que aparecieron ahora, que es una emergencia.
Entonces yo digo, lo que tenemos que preocuparnos es de la emergencia de algunos monstruos que sí están al acecho en nuestras democracias. En estos momentos en que se necesitan tomar medidas extraordinarias, siempre está el peligro o el temor de que surjan nuevos autoritarismos, porque en estos momentos son cuando los ejecutivos se fortalecen más y los legislativos están más débiles. Una de las cosas que más me preocupan, y que justo lo decía Ana Laura, es el tema de las elecciones. ¿Pasaron a ser contingentes también? ¿Pueden decir no se hacen elecciones, ya sean primarias, generales? ¿Se posponen hasta cuándo? O sea, hay un montón de cosas que son preocupantes. Yo no sé si es el momento, porque a veces dicen que en las crisis no podemos tomar las decisiones más de fondo, pero hay que pensar nuevas formas de democracia, tenemos que pensar nuevos marcos teóricos, nuevas formas de participación, nuevas formas de que la gente se haga oír. Si desde los estados pareciera que todavía muchos no se animan a utilizar la tecnología para sesionar y para hacer un montón de actividades, ¿cómo nos vamos a manejar? Yo hoy pensaba en casa, vamos a terminar armando una especie de mini estudio de televisión cada uno para poder trabajar a distancia vía Zoom y dar clases y poder trabajar normalmente. Lo mismo los legisladores. O sea, hay un montón de cosas que no las estamos hablando porque en la televisión está todo el tiempo la cuestión de los datos, la cifra, y que es importante también. Pero sería bueno que empezaran a haber momentos de reflexión, que nos juntáramos para reflexionar y pensar qué podemos hacer. Yo tengo una especie de intoxicación de información y creo que muchos tenemos hasta angustia de información en este momento. Y que tal vez este virus ha venido a ser una especie de catalizador de las debilidades de la democracia. Tal vez ahora que estamos todos encerrados y que estamos viendo como una lupa de las cosas que están funcionando mal, podamos encontrar alguna solución. Yo cuando veo que a veces desde los balcones, desde las terrazas, la gente se asoma y aplaude a los médicos, un montón de cosas, es como que ahora están apareciendo profesiones que parecían invisibilizadas. En Argentina se había puesto hace unas semanas, como de moda, aplaudir a las personas que recolectan los residuos a la mañana y a la noche, porque se dieron cuenta que eran trabajadores esenciales. Como se dieron cuenta que eran esenciales los médicos, las enfermeras, los farmacéuticos. Entonces, y tratando de no extenderme mucho, yo creo que tal vez, como decía, podría ser un catalizador el virus, esta situación de pandemia, y darnos un momento para reflexionar, más allá de los números, la cifra, la estadística, ver cómo podemos repensar entre todos la democracia, porque no es un problema ni de Argentina, ni de México, ni de Brasil, es todo, es total. Y cuando yo pienso en todas las poblaciones migrantes que sabemos que por Latinoamérica andan todo el tiempo circulando, tratando de llegar a algún lugar, tratando de encontrar un destino mejor, pienso cómo estarán viviendo estas pandemias. Y las poblaciones más aisladas y las poblaciones desplazadas. Yo tuve la oportunidad con mi profesión de poder trabajar con poblaciones desplazadas en Colombia o en Centroamérica, o con poblaciones afro en Honduras, y realmente son poblaciones muy castigadas, y yo no sé cómo la estarán pasando, porque no son noticias, no es noticia lo que pasa en Haití o lo que pasa en las poblaciones más pobres de El Salvador de repente, o en comunidades del interior de Guatemala. Sí sabemos todo el día lo que pasa en Nueva York o en Londres o en Italia, y que están jugando otra vez fútbol en Alemania. Pero creo que la cosa pasa por otro lado. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Me pareció que era el momento, que eran las personas que realmente iban a ser receptivas a esta preocupación, y que ojalá podamos seguir debatiendo estas cuestiones. Gracias por escucharme. Gracias, Marta, por el manejo del tiempo, y nos dejas temas muy importantes. Efectivamente, hay una saturación de información producto de esta nueva realidad de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, y me recordaba un poco también los argumentos de Maraval respecto a la confrontación política, vista ahora la confrontación desde opiniones de los ciudadanos. Hay, para quienes nos están siguiendo, las preguntas me están llegando vía el equipo de
el colectivo 50+1, pero también si gustan hacer preguntas en el chat, las iríamos registrando para la sesión de preguntas y respuestas. Toca el turno ahora de la participación de Pedro Zamudio. Pedro Zamudio, como ustedes lo conocen, él es psicólogo, tiene estudios también de pedagogía, estudios de posgrado de pedagogía, también cuenta con estudios de posgrado en procesos e instituciones electorales. Actualmente es consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. También es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Institutos Electorales de las entidades federativas. Ha sido observador electoral en misiones de la Organización de Estados Americanos y cuenta con una larga trayectoria en la organización de elecciones desde el año de 1994. Perteneció al Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. Por favor, adelante, Pedro. Gracias, Igor. Muchísimas gracias por la invitación, Ana Lilia. Quiero agradecer mucho la oportunidad al colectivo 50+1 de poder platicar con ustedes sobre los temas. Escuché con mucha atención y muy gratamente a Ana Claudia y a Marta. Creo que nos ponen la mira en temas fundamentales y me permite, yo estaba preparado porque dije a lo mejor van a hablar de muchas cosas de las que quiero platicar yo, estaba preparado con el plan B, pero sí me dan oportunidad de enfocarme en el tema que me toca a mí. Yo tengo un buen rato, como escucharon, trabajando haciendo elecciones, me gusta la actividad que realizo y me ha tocado hacerla desde diferentes ámbitos y diferentes niveles de responsabilidad. En particular, hablar de democracia en tiempos de contingencia en América Latina me hizo recordar que la democracia es un bien de muy reciente adquisición en América Latina. Es un asunto importante para la gente que es muy joven, puede pensar, puede creer, puede sentir que la democracia es algo que ya tenemos, que nos fue dado hace mucho tiempo de alguna manera casi mágica, y que entonces pues está ahí y habrá que aprovecharla y utilizarla, y lo cierto es que no, que costó mucho trabajo, en algunos países más, en otros países menos, pero ha costado mucho trabajo el periodo de relativa estabilidad democrática, sabiendo que, como decía Ana Claudia, la democracia implica conflicto permanente, pero quiero insistir en tomar como eje esta idea de que la democracia es un bien de reciente adquisición y que situaciones como la que la estamos viviendo me parece que sí ponen en riesgo asuntos que no son menores. Nos decía Marta, y estoy muy de acuerdo con ella, que pueden resurgir o surgir o fortalecerse los autoritarismos, esta figura del hombre fuerte, que es como nos decían que teníamos en nuestros países. Qué bueno que teníamos un hombre fuerte al mando y al frente de nuestras decisiones. Creo que es un riesgo que estamos corriendo actualmente en la región. Cuando escuchaban a Claudia me acordé y me causó un poco de escozor esta imagen del presidente de El Salvador entrando a su asamblea, a su congreso, a su aparato legislativo con tropas para exigir cosas. Ya la simple idea de un presidente entrando al congreso con tropas para exigir cosas me parece que es una muestra del riesgo, de los riesgos en los que estamos. Y esta sensación igual estoy hablando desde la burbuja de mis redes sociales, pero esta sensación de mucha gente muy agradecida con hombres y dirigentes que toman decisiones y que son capaces de ir más allá. Esto me espanta un poco, porque esta idea de que esto se resuelve con decisiones autoritarias y desde una sola vía me parece que es un riesgo para nuestros procesos democráticos y particularmente para las elecciones. Me parece también que necesitamos tener reglas claras. Ya nos explicaba muy rápido también Ana Claudia que se han pospuesto elecciones en el continente y algo muy interesante, de muchas maneras diferentes. Bolivia tiene una condición especial, estaban con la obligación de organizar unas elecciones extraordinarias para suplir o sustituir a unas elecciones en las que tuvieron un fraude que les evitó tener un resultado definitivo. Y estas elecciones extraordinarias ahora están en una situación extraordinaria porque hay una fecha. El órgano electoral de Bolivia propuso una ruta técnica que en el Congreso fue, pues no diría desechada, pero sí muy modificada, y les propone una cosa diferente. Están todavía en el limbo la definición de la fecha en que serán las elecciones presidenciales en Bolivia. Y por otro lado tenemos, me parece, en el otro extremo, el ejemplo de Uruguay. Nos platicaba el funcionario del órgano electoral de Uruguay, de la Corte Electoral, el maestro Penco. En Uruguay resolvieron el asunto en un mes, literalmente a partir de la declaración de la emergencia sanitaria.
tomaron determinaciones en el órgano electoral, hubo un acuerdo con la participación de las fuerzas políticas, se remitió una propuesta al Congreso, en el Senado se aprobó por unanimidad y en la Cámara o en su Cámara de Diputados con el voto, solo un voto en contra con solo un voto en contra, y en un mes tienen ya definido qué van a hacer con las elecciones que tenían previstas para este año, todo un ajuste muy rápido. Entonces, los niveles y las capacidades de reacción en nuestros países han sido muy diferentes. Actualmente en México tenemos suspendidos, esa sería la categoría, los procesos locales de Coahuila e Hidalgo. Las compañeras presidentas de ambos institutos, a quienes de aquí les mando un saludo, están atareadas, están realizando acciones, pero están con sus procesos interrumpidos y honestamente hasta el momento no se ve cuándo ni cómo se van a reanudar estas actividades. En la Cámara de Diputados, ya nos explicaba hace un rato Ana Lilia, hay una especie de impasse, no se están tomando decisiones y está pendiente la designación de 4 consejeras o consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, que son necesarios porque el instituto en su momento, en septiembre, tendrá que arrancar el proceso electoral 21 en México y tendrá que tomar decisiones incluso para designar a consejeras y consejeros de los órganos locales. En fin, ahí me parece entonces sí un riesgo para todo el entramado que teníamos listo y por ende, retomo también la idea de Marta, me gusta mucho el término, tendremos que repensar muchas cosas. Esto de la emergencia sanitaria nos han explicado los especialistas, va a ir y venir, eventualmente ya tenemos ahorita aquí, concretamente del Estado de México, un mecanismo conocido de los semáforos, tendremos que estar atentos a los semáforos, si estamos en rojo no se mueve nadie, si estamos en anaranjado habrá algunas actividades que se reanuden, y así nos iremos moviendo al amarillo y al verde, pero podremos regresar del amarillo o del verde hacia el rojo otra vez, y entonces tendremos que tener reglas claras. Me parece que ese es un asunto importante que quisiera detonar entre ustedes, entre quienes me escuchan. Tendremos que tener reglas claras sobre qué vamos a hacer cuando la emergencia nos impida, nos dificulte la realización de las acciones que en un país como México están muy manualizadas. Voy a retomar un término que usa mi amigo Leandro querido, de el manualismo electoral. Muchas de las cosas que hacemos para organizar elecciones en México y en otros países de la región tienen que ver con las manos. Y lo que más nos insisten ahora es que no metamos las manos. Entonces, tendremos que repensar muchas cosas, tendremos que cambiar modelos vigentes o que necesitamos. Y aquí hay una idea que yo quiero dejar como una provocación. Hay cosas que hacemos en nuestras elecciones en el continente, en México concretamente, que son literalmente del siglo antepasado. Y no me refiero con esto a que están mal porque son del siglo antepasado, pero que a lo mejor en ese momento tuvieron una lógica, una explicación, fueron lo que se necesitó para resolver el asunto, y es buen momento, como decía Marta, el llamado, aprovechemos este momento para repensar las cosas, para ver qué estamos haciendo de más, qué estamos haciendo de manera innecesaria y ajustemos nuestros procesos electorales. Les decía lo de las reglas claras y conocidas por todos, porque eventualmente una de las decisiones que se tomen en la organización de un proceso electoral en estos días dependerán de las autoridades sanitarias. Pero las autoridades sanitarias no son un ente, no son una entelequia, no son etéreas, son parte de un gobierno, y como gobierno tendrán que tomar decisiones y nos darán indicaciones. ¿Y qué va a pasar si, como en México ahorita está pasando, la autoridad federal dice una cosa, pero dicen los estados como quieran o como ustedes puedan, y entonces la autoridad estatal toma otra, y si la autoridad federal dice no se pueden realizar actos masivos, y la autoridad local dice no hay problema con los actos masivos, creo que eso va a ser un problema, y estamos muy a tiempo, creo, dentro de lo que cabe, para definir cuáles son las reglas de organización de nuestros procesos electorales, porque necesitamos que las autoridades sanitarias nos den instrucciones basadas en reglas específicas y no en cosas que después se les puedan a ellos mismos, creo que será en su protección a estas autoridades, cuestionar que la hacen con una visión de gobierno o política en lugar de una visión estrictamente de lo mejor para la ciudadanía. Quiero también comentar, antes de que acabe el tiempo y esperando, ojalá que tengamos un espacio en preguntas y respuestas para intercambiar con ustedes. Tengo que comentar también que me parece que los países que mejor están procesando todos estos temas, todo el tema de la contingencia sanitaria, de las acciones a tomar, son aquellos donde la ciudadanía es activa y es exigente, y creo que eso es un asunto menor. Les confieso con pena que en un primer momento a mí, cuando empezó este asunto, en los primeros días del año, una cosa que entre comillas me tranquilizó, dije, bueno, al menos empezó en China, un país donde los derechos humanos no son prioridad, y entonces les van a decir, guárdense, métanse, los van a agarrar y los van a tener guardados, y esto va a ayudar a contener, pero ni en China, ni con el rigor del régimen chino, se pudo contener el asunto, y creo que es un tema que debemos reflexionar. Los países que mejor están procesando esto en Europa, en Oceanía, son países donde la ciudadanía confía en sus autoridades, pero también les exigen. Y confían por eso, porque les han exigido y las autoridades han respondido en esa medida y tienen mecanismos de control
mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de ajuste en las autoridades para que aquella autoridad que no sea confiable, pues ya no siga ejerciendo la autoridad. Entonces creo que es un tema a destacar. Necesitamos tener claro que la participación ciudadana es un bien o es una ventaja, es una fortaleza para enfrentar situaciones como esta. La participación ciudadana, no la oposición como en automático, sino la participación ciudadana enfocada como una ciudadanía que está activa, que está atenta, que puede confiar en las instrucciones que le dan las autoridades porque sabe que esas autoridades actúan de la mejor manera y buscando el bien común. Creo que este es un tema que por supuesto no es menor y que podemos aprovechar espacios como este de Ana Lilia, compañeras panelistas, para destacar, para poner en la mesa, reconociendo que el ejercicio de la ciudadanía, de una ciudadanía activa, de una ciudadanía exigente, informada, puede ser muy beneficioso para procesar en el futuro situaciones como la que estamos viviendo. Entonces, aquí dejaría mis reflexiones antes de que se agote el tiempo y agradeciéndoles de veras mucho esta oportunidad de platicar. Solo nada más por el nombre y por aprovechando que nos están escuchando las compañeras del colectivo 50+1, decirles que yo me considero de buena suerte para la causa de las mujeres en México. Justo ahorita que escuchaba Igor que nos refería que Ana Claudia estudió en Salamanca, yo tuve la oportunidad de estar en un congreso de SOME en 2009 en Salamanca, y cuando se acabó el tema del que yo estaba participando, que era voto electrónico, la mesa que estaba junto, en el salón de junto, era justo el tema de paridad. Entonces entré a la mesa, me felicitaron mucho porque era el único hombre que estaba en la mesa de paridad y asuntos de equidad de género, y ahí escuché a una de las ponentes decir, en México hemos avanzado en esto. Primero fueron cuotas de asignación de candidaturas 70-30, 60-40 en porcentajes, y recuerdo en aquella ocasión haber escuchado a una de las ponentes decir, y vamos por el 50% de las candidaturas. Y fue muy interesante porque en mi fuero interno yo dije, pues mucha suerte con eso, creí que no iba a pasar, pero fue de buena suerte porque ya tenemos esta como un principio constitucional, no como una cuota, sino como un principio constitucional. Me parece muy, muy loable, y es algo que, igual que la democracia en México, en la región, no les fue dado a las mujeres, que es algo que han conseguido y que es algo que debemos cuidar y aquilatar. Muchísimas gracias. Gracias Pedro por el tiempo, por el manejo del tiempo. Gracias a todos. Han llegado bastantes preguntas al foro. Ustedes están viendo algunas, me llegaron vía mensaje. Voy a empezar, si les parece, en el mismo orden en el que participaron. Diego García pregunta, Ana Santano, ¿qué opinan de evitar las campañas políticas y en campañas de campo y transformarlas en campañas digitales? Haríamos una ronda, si les parece, de 3 preguntas y damos oportunidad a otro espacio. Hay otra pregunta que le dirigiría a Marta, que llegó en el mensaje o en el correo del colectivo. Marta, ¿cómo se ejerce la democracia participativa en tiempos de COVID-19? Y hay a propósito de la participación de Pedro Zamudio, hay una pregunta de Ricardo Joya, está aquí en el panel, dice, ¿considera que en México existe suficiente confianza en las autoridades de parte de la ciudadanía? ¿La ciudadanía mexicana es participativa o delega la tarea a las autoridades? Entonces, si les parece, abrimos el espacio para las respuestas y haríamos otro bloque de otras 3 preguntas. Adelante, Ana. Gracias, Igor. Gracias, Diego, por la pregunta. A ver, me pregunta si es el caso de evitar las campañas en campo y transformarlas en campañas digitales, ¿correcto? Bueno, de cierta manera, aquí en Brasil, la experiencia brasileña ya cuenta con campañas un poco digitalizadas. Es decir, hay muchas cosas que se están haciendo por redes, por sitios web y por ahí va. Por otro lado, pues regresamos un poco en lo que comenté yo antes, en el sentido de que transformar toda una campaña en digital, tenemos que pensar antes de todo en cómo incluir a la gente a esta campaña. Porque si no, mucha gente no va a acceder a estos medios de campaña y no va a saber, por ejemplo, quiénes son los candidatos. Entonces, a mí me parece bien que sea un proceso gradual, o sea, que se empiece en algún momento a digitalizar este tipo de campañas, pero en este momento lo que necesitamos es un poco más urgente, es decir,
tenemos que trabajar con campañas posibles y con campañas que se adecuen a nuestro concepto de campaña. Y no lo veo muy claro eso en Brasil, es decir, en nuestras elecciones municipales, en donde yo que conozco bastante bien ese tipo de elección, la gente quiere salir a la calle, es una celebración de la democracia, la gente quiere estar próximo de su candidato, de su candidata, quiere apoyar a su grupo social. Me parece bastante complicado de un momento al otro simplemente saltar de un modelo presencial para un modelo digital sin reflexionar las consecuencias de eso. O sea, me parece bien la idea, pero no me parece factible para ahora. Pero sí, a mí me parece un poco inevitable, de hecho. Me parece que en los próximos años la inclusión digital va a ser realidad, o quiero creer que sí. Y puede que tengamos un tipo de campaña como pasó en Corea ahora, en Corea del Sur, donde la campaña fue toda digital y que la gente pudo votar tranquila, sin contaminarse y realizando elecciones legítimas. En este momento, por lo menos en la experiencia brasileña, no lo veo muy claro de que podamos convertir completamente las elecciones en digitales en este momento, quizás en un futuro próximo. Gracias, Ana. Adelante, Marta. Bien, me encantó la pregunta, gracias, con el tema de la participación en esta época, sobre todo porque yo trabajo el tema de ciberactivismo, entonces a mi juego me llamaron. Pensemos que nosotros hasta este momento que nos metieron en la cuarentena estábamos haciendo participación analógica digital, analógica porque hacíamos acciones de calle o íbamos al local de nuestra organización o nos reuníamos con algún parlamentario, pero también utilizábamos Twitter, Facebook, un blog, lo que sea. Lo que podemos hacer ahora y lo que hay que tener claro es que la participación siempre haya su forma, siempre haya su cauce. Piensen que hacemos activismo desde países donde supuestamente no hay libertad de expresión, utilizando herramientas para eso. Entonces, lo primero es tener claro cuál es la causa que queremos defender y cuál es el objetivo concreto. En base a eso, ya después nos podemos seguir reuniendo. Ahora sabemos que podemos utilizar Zoom para este tipo de reuniones, o Skype, o el que sea. Podemos armar grupos de trabajo dentro de Facebook, grupos cerrados, secretos, privados. Podemos utilizar herramientas colaborativas, gratuitas, como tiene Microsoft o tiene Google. Podemos, no sé, utilizar un blog, podemos utilizar infinitas herramientas. Lo que hay que tener claro es cuál es la causa que queremos defender, cuál es el objetivo concreto y empezar a trabajar. Podemos contactarlos con los legisladores, porque tenemos sus correos electrónicos o sus cuentas de Twitter o de Facebook. Podemos comunicarnos con reparticiones públicas, con medios de comunicación, ser nosotros canales de difusión. O sea, en eso no habría forma de cortar la participación de la gente. Insisto que hay que tener las ganas, la causa y el objetivo. Gracias. Adelante, Pedro. Gracias, Igor. Me voy a referir a la pregunta que hizo Ricardo, si escuché bien, y la tomo como una provocación. Yo honestamente creo, Ricardo, que no, que la ciudadanía mexicana no confía en las autoridades. Tenemos un estudio muy reciente publicado, aprovecho para hacer el comercial, un estudio reciente publicado por nuestro Centro de Documentación en colaboración con el Colegio de México, en el que hablamos, en el que encontramos algo muy interesante. No confiamos en las autoridades, los mexiquenses, los mexiquenses no confiamos en las autoridades, pero tampoco confiamos en nuestros vecinos. Es un asunto muy interesante. Es un asunto que nos muestra que el nivel o la importancia del trabajo en construcción de ciudadanía parte desde ahí. Tenemos que aprender creo que asociar el resultado de nuestras decisiones como ciudadanos en autoridades en las que no debamos confiar porque son unos arcángeles, sino en las que les podamos exigir y entonces podamos confiar en que a partir de esta exigencia estarán respondiendo a nuestras preocupaciones. La pregunta también decía que si la ciudadanía mexicana participa o delega. Yo no creo que serían cosas opuestas o dos extremos de un mismo continuum. Yo creo que la ciudadanía mexicana, participa y de a poco, en los últimos años, en los últimos 20 años, hemos aprendido el valor de nuestro voto, hemos aprendido que sí es a través de elecciones como se logra integrar gobiernos y tener autoridades electas legítimamente, y no por ello no delegamos en las autoridades la actividad. Creo que no,
me regreso a la idea, no es que sea o participas o delegas, ¿no? Como si fueran dos opuestos. Yo creo que puedes participar y delegar en autoridades en las que confíes, porque sabes que les estás exigiendo, sabes lo que tienen que hacer, sabes dirigirte. Vaya, en algún otro espacio lo decía, aprender hasta a qué oficina ir a hacer la protesta o el mitin, ¿no? De repente estamos protestando ante una oficina que ni siquiera tiene que ver con el tema de lo que estamos queriendo que se corrija o que se atienda. Entonces, creo que hay un tramo largo importante de construcción de ciudadanía para que esta ciudadanía sea más activa, no solo participe en los procesos electorales, sino que entienda que el voto no es el fin de su participación, sino es solo el inicio, y es a partir de su exigencia como las cosas van a mejorar. Gracias. Han llegado preguntas en el chat directas a los panelistas. Quisiera antes, para que no se nos vayan recorriendo tanto, Viviana Mondragón pregunta, esta sería para Ana, la necesidad de poner al ciudadano en el centro de acción pública. ¿Cómo se podría poner al ciudadano en el centro de acción pública? Para Marta hay una dirigida de Marta Vaca, perdón. Dice, mi pregunta es para Marta Gaba. Miguel Ángelo Bovero señala que el Internet no es la tierra prometida de la democracia, que requiere confrontación abierta y equilibrada sobre toda cuestión de interés público y lo califica como el paraíso de los cobardes. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Para Pedro Zamudio, por tu trayectoria electoral de experto en elecciones, Jessica Rojas pregunta esto. La realización de procesos electorales son una parte fundamental de nuestra democracia. En este sentido, ¿cómo pasar de una estrategia de postergación de elecciones, que es una estrategia válida a corto plazo, a una estrategia de adaptación y preparación para la realización de procesos electorales bajo el contexto actual? Y les quiero dejar una pregunta a los tres que hace Elsa Bautista, porque me parece que es una pregunta provocativa, pero interesante. Elsa Bautista dice, ¿cómo debe ser el liderazgo democrático para atender la pandemia? Esa se la dejo para los tres. Entonces, si les parece, ahora iniciamos al revés. Pedro, Marta y Ana. Adelante, Pedro. Gracias, Igor. La pregunta que me hace Jessica me parece muy, muy importante, porque sí, efectivamente la postergación es una medida de corto plazo, pero tenemos que pensar, y eso es algo que de veras creo, en que situaciones como esta específicamente, o como esta, nos van a venir sucediendo en los próximos meses y años y en las próximas elecciones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es repensar nuestros procedimientos. Les decía hace un momento, por ejemplo, en el Estado de México, las boletas se fabrican las papeletas se fabrican y luego se entregan a los órganos electorales, y en los órganos electorales las recibimos y las contamos. Las volvemos a contar una por una y metemos las manos. Voy con esto a lo del manualismo. Las contamos una por una y metemos las manos. Luego las separamos y hacemos paquetes que vamos a enviar a cada una de nuestras mesas receptoras de votos. A lo mejor tendremos que pensar que tendremos que buscar una manera de evitar esta manipulación excesiva del material. Tendremos que buscar maneras diferentes de asegurar la calidad, la cantidad del material que se va a entregar a las casillas, pero sin que estén involucradas tantas manos como lo hacemos hasta el momento, porque además las contamos y las sellamos, les ponemos a cada una un sello para certificar sobre las medidas de seguridad que están desde la construcción, desde la fabricación del papel. Otro caso, tenemos que buscar a nuestros funcionarios de casilla casa por casa, literalmente. Va a ser muy complicado, creo, que en una situación de semáforo de alerta, en las casas se reciba a nuestros compañeras y compañeros CAIS cuando vayan a buscar a los funcionarios de casilla. Entonces tendremos que encontrar una manera de, a la distancia, explicarle a qué vamos, dejarle los datos y ponernos de acuerdo para en la próxima semana, en la tarde, hacer una reunión como esta, vía remota, para explicarle qué tendrá que hacer el día de la elección, si es designado o designada como funcionario de casilla. Tendremos que recambiar la estrategia. No podremos exigirle un número de visitas a nuestro CAI hasta como lo hacemos o como está previsto hasta el momento. Eso tendrá que también cambiar la mecánica de las visitas, la cantidad de personas a visitar. A lo mejor tendremos que dejar de visitar a todas, al 100% de las personas que pueden ser funcionarios de casilla, para cambiar la meta y decir, bueno, necesitamos 100, cuando tengamos 120 ahí le paramos para no seguir generando un riesgo en el contacto casa por casa o de persona a persona. A eso me refiero con que tendremos, si estamos a tiempo, me parece, para revisar nuestros procedimientos. Estamos
Entiendo también la tecnología tendrá que ir entrando a las elecciones, se está valorando la posibilidad de un voto electrónico, sobre todo para quienes residen en el extranjero. Creo que habrá que ir buscando maneras para que esa posibilidad del voto electrónico se adecue a diferentes circunstancias aquí mismo en el propio territorio nacional. Entonces, Jessy, espero que seas la Jessica que conozco, mi amiga Jessica Rojas. Creo que estamos a tiempo para repensar, para proponer y a tiempo para que las autoridades que pueden tomar las determinaciones o las activen o abran un margen para que la autoridad electoral pueda ajustar sus procedimientos a una nueva realidad. Gracias, Pedro. Adelante, Marta. Pero Pedro, faltaba, si quieres aprovechar, porque iba en dos preguntas sobre cómo debe de ser el liderazgo democrático para atender la pandemia. Pues creo que me permite regresarme a la idea que les comentaba. Creo que necesitamos una ciudadanía activa, exigente, que pueda confiar en las autoridades porque las autoridades sean confiables. Es una relación unívoca. Creo que tenemos que modificar los procedimientos, creo que tenemos que exigirle más a las autoridades y obtener de ellas información oportuna, clara, veraz, verificable, y en esa medida podremos apoyar mucho más las determinaciones que la autoridad tome cuando estamos informados y sabemos que podemos confiar en eso. Gracias, Pedro. Adelante, Marta. Bien, Marta, mi tocaya. La pregunta era dos posturas respecto del tema de Internet, ¿no? Que era la tierra de los cobardes, o la otra era la tierra de los, no me acuerdo, estoy mirando acá. La tenemos aquí la pregunta, Sí, dice, a ver. Sí. Miguel Ángel Bovero señala que el Internet no es la tierra prometida de la democracia, que requiere confrontación abierta y equilibrada sobre toda cuestión de interés público, y lo califica como el paraíso de los cobardes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es la que siempre doy en los talleres y en los cursos. Internet es un medio, es un canal, no es ni para cobardes, ni es para aventureros, ni para los santos, es un canal. Es como decir que la radiodifusión es el canal de los cobardes o es el paraíso de los que defienden la democracia. Como medio que es y como canal que es, tiene las características de la persona que lo está utilizando en ese momento. Puede ser de gran utilidad como puede ser terrible. Un martillo te sirve para clavar un clavo y hacer una casa o romperle la cabeza a una persona. Yo siempre explico lo mismo respecto de Internet. Depende del uso que uno le da. Obviamente que la democracia necesita debate, confrontación, pero bueno, a medida que nos encontramos con situaciones que nos van cambiando el rumbo como esta actual, es lo que tenemos para poder debatir. Pero insisto, la característica en sí es neutral, es un canal. Nosotros le damos el uso que queremos. Y respecto de la pregunta, la otra que teníamos, yo creo que se necesita un liderazgo de colaboración en este momento. Por ejemplo, en mi país se formaron estos grupos como consejos que colaboran con el presidente, el Consejo de Salud, de expertos en salud. Me parece que sería bueno que haya consejos de distintas áreas, puede ser de educación, de economía, de trabajo, que son los temas que más nos preocupan. Obviamente que el liderazgo lo va a tener el presidente, que es el que fue elegido en las elecciones, pero me parece que sería bueno ver ese tipo de liderazgo, que se convoque a distintas opiniones y expertos para poder salir adelante. Gracias, Marta. Adelante, Ana. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a empezar por la pregunta de Viviana. Mira, me parece que poner al ciudadano en el centro de la acción pública es como el núcleo duro de la democracia. La democracia solo tiene razón de existir por los ciudadanos y por las ciudadanas que están en el centro de los asuntos públicos y de la acción pública, de las políticas públicas. Me parece que hay como un déficit muy complicado, y quizás sea por eso que nuestras democracias sean tan cuestionables desde el punto de vista material, de que nosotros no hemos sido capaces de construir democracias que efectivamente pusieran al ciudadano como el centro y la razón de ser de una acción pública o de incluso un Estado. Nuestras democracias, como mucho, fueron bastante movidas hacia un punto procedimental. Es decir, muchas de nuestras sociedades ya estaban bastante satisfechas simplemente por votar.
Y la democracia requiere mucho más presencias de las personas, participación, como dijo Marta. La democracia es viva, es abierta y es constante. Ella no es solo procedimental, simplemente para decir que la persona que fue elegida fue debidamente elegida y eso es legítimo y sin más. No es una democracia refrendaria, sino más bien es una democracia material que pone al ciudadano en el centro de la acción pública. Y no creo que muchos países latinoamericanos fueron capaces de hacerlo. En mi país, por ejemplo, no fuimos capaces de hacerlo, y cuando intentamos poner a los ciudadanos brasileños en el centro de la acción pública, pues tuvimos muchos conflictos sociales, porque además cuando pones al ciudadano en el centro, igual confrontas el status quo, porque es un ciudadano que no hace parte de la estructura y que tiene que tener voz en un sistema democrático. Entonces aquí creo que hay una deuda latinoamericana muy grande en lo que se refiere a las condiciones materiales de la democracia y a poner efectivamente al ciudadano y a considerarlo en el centro de esta acción pública. Sobre la segunda pregunta de Elsa, efectivamente es muy provocativa. ¿Cómo debe ser un liderazgo democrático para la pandemia? Aquí creo que me sumo a lo que Marta dijo, que es un líder colaborativo y principalmente un líder humano. Me parece que es sumamente importante tener a personas que sean efectivamente líderes, pero que no sean los líderes que mandan, los líderes que comandan, sino más bien los líderes que llaman a la acción y que conclaman a todas las personas a que participen de una solución que es de todos y para todos. Y aquí me parece que igual estamos teniendo problemas porque no hemos quizás podido ser capaces de generar liderazgos democráticos de esta altura o de este nivel. Confundimos liderazgo con poder. Confundimos muchas veces liderazgo con una autoridad legítima que dio las urnas y que la persona piensa que puede hacer lo que quiera. El liderazgo democrático requiere mucha paciencia, requiere mucha participación, requiere mucha humanidad, requiere sororidad, fraternidad y todas las palabras que un buen líder necesita para efectivamente ser un líder. Y estamos hablando de líderes de naciones, estamos hablando de líderes de grandes países donde la población está así sufriendo todas las consecuencias de una pandemia, todavía sin precedentes y que todavía no sabemos ni siquiera dónde puede llegar. Así que, en mi opinión, el liderazgo democrático para la pandemia tiene que ser, en primer lugar, humano y, en segundo lugar, entender que su liderazgo solo existe por causa de las personas. No hay un liderazgo democrático sin personas que se fíen de este liderazgo, que participen de este liderazgo y que lo avalen. Así que sería más o menos esto. Gracias, Ana. Pues se nos acabó el tiempo. En el chat les dejé el correo electrónico del colectivo. También les estoy compartiendo el nombre de las redes sociales para quien guste seguirlo y a lo mejor pueden seguir este intercambio. Con esto yo cerraría y me recuerdan las participaciones, las brillantes participaciones de los panelistas. Hace 2 semanas, Detlef Nolte del GIGA de Hamburgo hizo una opinión en el Clarín de Argentina y hablaba de la experiencia alemana. A lo mejor sigue contribuyendo al debate. No corresponde solamente a una persona, es decir, todos han hecho el ejemplo de Merkel, sino que es un contexto más complejo, como lo han expuesto los panelistas, donde debe de haber la participación del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, en su división de poderes, la participación de los ciudadanos, de los sindicatos, de los empresarios. Con esto terminamos y yo le cedo el uso de la palabra a la diputada Ana Lilia Herrera. Adelante, diputada. Gracias, Igor. Gracias, Ana, Pedro, Marta. De verdad, muy interesante. La verdad es que podríamos ir explorando en diferentes momentos muchísimas aristas de lo que significa la democracia todos los días para nosotros como ciudadanos. Yo creo que algo que deben tener presente todas las personas que a diferencia de nosotros no están tan familiarizadas con estos temas que a veces parecen abstractos o estos términos, es que las instituciones democráticas
nos defienden de los excesos del poder. Y eso es algo fundamental, nos permiten garantizar derechos, libertades, y por eso valoramos mucho esta reflexión que hemos podido tener esta tarde con ustedes. Y luego ahí avanzamos un pasito en las democracias y creemos que ya logramos, como en el caso de México, que nuestra paridad está tutelada por la Constitución, pero luego nos damos cuenta en el Congreso, yo soy parte de esta legislatura de la paridad, que presencia no significa congruencia. Hemos tenido recortes brutales a los presupuestos para apoyo a mujeres en el país, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres siguen el dictado de una visión machista, de una visión francamente corta, por decirlo así tranquilamente, porque no es el tema de este foro. Pero bueno, podríamos hablar. Seguramente el tema de género podremos abordarlo en otro momento. Quiero decirles que las consejeras Daniela, Guadalupe, Sandra son también parte de este colectivo, son parte del equipo que encabeza Pedro Zamudio. Y de verdad, Pedro, te reconocemos muchísimo tu solidaridad. Tengo que decir que en cuanto le llamé, dijo sí, se puso a pensar temas, invitó además a 2 mujeres. Igor, bueno, ni que se diga, siempre súper dispuestos y siempre contribuyendo a estos debates que son muy ricos. Quiero agradecerles muchísimo y expresarle a Pedro la doble gratitud que tenemos en el colectivo por tu presencia, Pedro. Queremos mandarte todas las integrantes un abrazo muy solidario, porque el día de ayer lamentablemente falleció tu padre, don Arturo y Zamudio, y de verdad queremos decirte gracias. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nunca hay palabras, como te decía yo ayer, para estos momentos difíciles, pero sin duda sus enseñanzas están ahí porque no dudaste por un segundo estar hoy aquí cumpliendo con esta representación que tú también tienes para los mexiquenses. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecerles a todas y a todos los que se conectaron. Somos un colectivo plural. Nos vemos la siguiente semana. Tenemos temas muy... no, todavía esta semana. Ya no sabe uno en cuarentena en qué día vive, pero todavía nos vemos esta semana con otro foro más. Estamos teniendo 2 semanales. Gracias a nombre de todas las mujeres que sin filias ni fobias estamos contribuyendo para tener un mejor Estado de México. Gracias. Buenas tardes. Gracias.